En el patio de atrás. Hola, bienvenido. Acompáñame a conocer una nueva historia, que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es En el patio de atrás. Comenzamos. Mi turno nocturno siempre fue monótono. Una coreografía silenciosa de pasillos desiertos y el zumbido incesante de los aparatos médicos que velan por vidas ajenas. Una rutina que rara vez se rompía. Fue justo cuando la madrugada se cernía más pesada, envolviéndolo todo en un manto de sombras largas. ¿Qué sucedió de repente? Mi nombre, mi propio nombre, resonó en el intercomunicador general del hospital. La voz era idéntica a la mía, clara y nítida, pero con una cadencia que no reconocía, una extraña familiaridad que me erizó los pequeños vellos de la nuca. Al instante, revisé los monitores de seguridad en mi puesto. El sistema principal estaba inactivo para la comunicación externa, y el panel indicaba que nadie más que yo estaba cerca de un micrófono operativo. No había cámaras en esa sección del intercomunicador. Solo el eco de lo imposible, un escalofrío helado, no de la temperatura, sino de la comprensión. Y me recorrió la espalda al darme cuenta de que estaba solo, completamente solo en ese laberinto de corredores. La voz se repitió, esta vez un poco más baja, como un susurro burlón que parecía venir de las paredes mismas. Un eco personal que no tenía fuente física. Me quedé inmóvil. La linterna de mi móvil temblaba ligeramente en mi mano, mientras mi mirada se fijaba en mi reflejo en una ventana oscura al final del pasillo. O quizás fue la fatiga. Juraría que mi reflejo pareció parpadear, moverse con una independencia sutil, casi imperceptible. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor sordo contra mis costillas, mientras la quietud volvía al pasillo, dejándome con una sensación de frío que iba más allá de lo físico. Un vacío inquietante en el pecho. No era una broma. Era una advertencia. La atmósfera se había vuelto eléctrica, cargada con una energía invisible que prometía un horror más profundo. Sentí una ráfaga de aire frío, como si una puerta invisible se hubiera abierto justo a mi lado, trayendo consigo el aroma a ozono y a algo metálico, casi a sangre seca. La voz había dejado una impronta innegable, una huella sónica en el silencio opresivo del hospital, y ya no podía ignorarla como una simple alucinación. Había algo más, algo perverso que había elegido mi turno nocturno como su terreno de juego, y yo era su única audiencia. Días después, la extraña visita se repitió, pero esta vez la fuente era aún más inquietante. Estaba en la oficina de seguridad, rodeado por el parpadeo hipnótico de los monitores que mostraban los pasillos vacíos del hospital. Cuando la voz volvió a pronunciar mi nombre, no vino del intercomunicador esta vez, sino que pareció surgir del pasillo adyacente a mi propia oficina, inconfundiblemente mía, y peligrosamente cerca. Era como si alguien, o algo, estuviera justo al otro lado de la pared. La tensión en el aire era palpable, un frío que no tenía que ver con el aire acondicionado. Me levanté lentamente para investigar, mi linterna cortando la oscuridad opresiva de los corredores que parecían extenderse infinitamente. Los pasos resonaban con un eco espeluznante. Algo me detuvo en seco. Mi reflejo, en la superficie brillante, se movió un instante antes que yo. Un parpadeo imperceptible, apenas un milisegundo de adelanto. Lo ignoré, o al menos intenté hacerlo, asumiéndolo como una ilusión barata producto del cansancio acumulado y del vidrio sucio. Pero entonces, la voz, mi voz, se rió suavemente desde el final del pasillo. Una risa seca y sin humor. Un sonido que no pertenecía a nadie.
porque no había absolutamente nadie allí. Volví mi vista al reflejo en el vidrio, y en ese instante, juraría por mi vida que su boca formó una palabra. Una sílaba muda que no dije. Una que mi mente se negó a procesar. Una creciente aprehensión, helada y punzante, se apoderó de mí. ¿Estaba perdiendo la cordura en estas noches interminables? La pregunta flotó en el aire pesado, sin respuesta. Un presagio de lo que vendría. El sudor frío me perlaba la frente, no por el calor, sino por la sensación de ser observado, de ser el blanco de una mofa invisible. El aire alrededor del vidrio esmerilado se sentía más denso, casi vibrante, con una energía oscura. Mis manos temblaban mientras me alejaba lentamente, cada fibra de mi ser gritando que corriera. Este reflejo ya no era una simple imagen, era una entidad con una conciencia malévola, que aprendía y se burlaba de mi miedo. La noche aún era joven, pero ya sentía el peso de una batalla perdida. Esa noche, la anomalía de mi reflejo dejó de ser una duda y se convirtió en una certeza escalofriante. Algo que no pude, ni quise, ignorar más. Estaba en la pequeña zona de descanso del personal, tratando de recuperar algo de cordura con un café amargo. Mis ojos estaban fijos en mi propio reflejo, distorsionado ligeramente en el metal pulido de la máquina dispensadora. Sentí una punzada de ansiedad inexplicable, una urgencia visceral de voltearme y mirar detrás de mí. Pero antes de que mi cuerpo pudiera reaccionar, mi reflejo, esa imagen idéntica a mí, ya lo había hecho. Se había volteado. El terror, un terror primario y absoluto, me paralizó. Vi cómo la figura en el metal me daba la espalda, mientras yo seguía de frente, mis ojos clavados en su reverso. En esa imposibilidad, no hubo un milisegundo de diferencia. Fue una acción completa y antinatural, en un impulso puro, sin pensarlo, sin lógica. Apagué la luz de la pequeña área de descanso, sumiéndonos a mí y a la criatura en el espejo en una oscuridad densa y absoluta. La respiración se me cortó cuando volví a encenderla. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el interruptor. Mi reflejo era normal, de pie frente a mí, imitándome perfectamente. Pero el miedo, ese miedo atávico y pegajoso, ya se había instalado profundamente en mis huesos. Una nueva regla, una ley de supervivencia no escrita, nació en mi mente en ese instante, grabada a fuego. Si el reflejo se mueve mal, apaga las luces antes de volver a mirar. Ahora, cada superficie reflectante, cada ventana, cada pedazo de metal pulido, se convirtió en una trampa potencial, una amenaza silenciosa que acechaba en las sombras, esperando a que yo me distrajera, esperando a que yo rompiera mi nueva y terrible regla. El miedo se había transformado en una cautela aguda, una necesidad imperiosa de estar siempre alerta. Después de ese incidente, el silencio del hospital ya no era reconfortante, sino amenazante. Cada sonido amplificado por mi ansiedad. La máquina dispensadora, antes un objeto inofensivo, ahora era un portal potencial a una visión macabra. Sentí un frío metálico en la punta de mis dedos, como si el horror se hubiera adherido a mi piel. La realidad se había vuelto frágil, y yo estaba atrapado en sus grietas. Mis noches ya no serían las mismas. El sótano del hospital, un laberinto de tuberías oxidadas y estantes metálicos viejos, se sentía como un lugar fuera del tiempo. Bajé con cautela. El aire frío y pesado me envolvía, y mi linterna revelaba superficies brillantes por todas partes. Espejos accidentales en cada panel eléctrico y ventana sucia. Estaba buscando una caja de archivos olvidada, cuando de pronto la escuché. Aquí,
susurró mi propia voz, resonando desde detrás de unos viejos estantes metálicos. En una zona que no podía ser ocupada por nadie, me moví lentamente, mi sombra bailando en las paredes como un espectro asustado. Y mi reflejo aparecía y desaparecía en cada superficie pulida. Entonces, en un panel eléctrico desgastado, mi reflejo, su mano se levantó un poco antes que la mía. Con una sincronía perturbadoramente incorrecta, la regla, sin pensarlo 2 veces. Inmediatamente apagué la linterna, sumergiéndome en una oscuridad total. Una negrura que prometía romper cualquier conexión con lo que sea que estuviera imitándome. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. El reflejo era el mío, inofensivo. Pero la voz se había reído. Una risa seca y metálica, justo a mi oído. Tan cerca que sentí un escalofrío helado. Sentí que me estaba persiguiendo, que estaba jugando conmigo, probando los límites de mi nueva y extraña defensa, mi única protección. Esto no iba a terminar. La risa había resonado con una intimidad perversa, como si la entidad ya hubiera cruzado una barrera invisible, un olor a humedad y a algo dulce, como flores viejas. Impregnó el aire del sótano después de que la luz volvió. La sensación de ser perseguido era abrumadora. Cada tubería oxidada parecía un ojo vigilante. Me di cuenta de que mi defensa, aunque efectiva por el momento, solo estaba retrasando lo inevitable, prolongando el juego de un depredador paciente y cruel. Ya no estaba buscando archivos, estaba sobreviviendo después de lo del sótano. Ahora sabía con certeza que la voz y el reflejo estaban conectados. Eran parte del mismo juego macabro, una especie de depredador que aprendía de mí, que se alimentaba de mi angustia. La entidad detrás de ellos empezó a burlarse. Sus incidentes ya no eran aleatorios, sino deliberados, perfectamente planeados para socavar mi cordura. Una noche, mientras revisaba unas muestras en el laboratorio de patología, entre la cristalería oscura y los instrumentos de acero, volví a verlo, mi reflejo en una placa de vidrio, justo frente a mí. Moviéndose por su cuenta, su cabeza se inclinó de lado, con una curiosidad lúgubre que no era mía, una burla silenciosa y aterradora. El clic resonando en el silencio abrumador del lugar, un eco de mi propia desesperación. Contuve la respiración, esperando a que la oscuridad borrara la imagen torcida, rogando que se esfumara. Cuando las encendí de nuevo, el reflejo volvió a ser el mío, inerte. Pero la voz, esa maldita voz que me imitaba, me susurró una de mis memorias personales más íntimas, un recuerdo de la infancia que había guardado bajo llave, que nadie más conocía. Era imposible. Nadie en el mundo salvo yo tenía acceso a ese detalle. Sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos, mucho más profundo que el aire acondicionado del laboratorio. Comprendí en ese instante que me estaba estudiando a fondo, que estaba aprendiendo cada detalle de mi ser para atormentarme mejor. La regla de las sombras era mi única defensa, mi único escudo ante lo desconocido. Pero cada incidente me dejaba más vulnerable mentalmente, más expuesto a su influencia. Estaba perdiendo el control de mi propia mente y de lo que creía real. La revelación de mi memoria infantil me dejó sin aliento. Un golpe directo a mi sentido de seguridad y privacidad. Mi reflejo, aunque ahora quieto, parecía observar mi reacción con una inteligencia oscura. El olor a formaldehído y a productos químicos del laboratorio se mezclaba con un hedor agrio a miedo, sino que invadía. Se alimentaba de la esencia de mi ser, de mis recuerdos más vulnerables, no una solución. Y el precio de cada encuentro era una porción de mi propia alma. Ya no había santuarios seguros. La paranoia se había instalado.
Una sombra constante en mi mente. Una mordaza invisible que me sofocaba. Necesitaba pruebas, algo tangible que confirmara lo que estaba viviendo, porque nadie me creería si solo contaba mis visiones. Decidí revisar las grabaciones de seguridad, buscando alguna anomalía en mis propios movimientos, algo que no fuera yo en esos momentos de terror. Pasé horas frente a los monitores en la sala de seguridad, mis ojos cansados, recorriendo el metraje una y otra vez, hasta que finalmente encontré el momento clave que había estado buscando. Era el instante preciso en que vi mi reflejo moverse en el pasillo cerca de la máquina de café, justo antes de que apagara la luz con mi mano temblorosa. El video mostraba mi figura entrando al pasillo, mi mano extendiéndose hacia el interruptor, pero faltaba algo crucial, algo que no podía ignorar. Había un salto en el tiempo, casi imperceptible para el ojo humano. Virió un fotograma clave, el del reflejo moviéndose solo. Había desaparecido por completo. El metraje continuaba sin ninguna interrupción visible. La imagen fluía de forma natural, pero el marcador de tiempo en la esquina de la pantalla no mentía. Confirmaba la ausencia de un segundo completo en la grabación. No era una falla de la cámara. No era un error técnico fortuito. Era una edición perfecta, casi quirúrgica. Como si alguien hubiera cortado y pegado la realidad misma para ocultar el evento. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Alguien o algo manipulaba la realidad que yo estaba viviendo, dejando solo versiones alteradas de los hechos, sin pruebas tangibles de lo que me sucedía. Yo era el único testigo de mi propia pesadilla, y no tenía cómo probarlo. El descubrimiento de la manipulación del metraje fue un golpe devastador, confirmando que no solo mi cordura estaba en juego, sino también la percepción de la realidad misma. El aire de la sala de seguridad se sentía pesado, cargado con el peso de esa verdad irrefutable. Mis ojos ardían por el esfuerzo, pero la evidencia era clara. Cada píxel en esa pantalla confirmaba la presencia de una fuerza que podía alterar la física y el tiempo, o quizás visible para otros ojos. Estaba reescribiendo mi historia, dejándome sin voz para gritar la verdad. Estaba atrapado en una prisión de mi propia percepción. Intenté explicar lo que estaba viviendo a un colega del turno diurno, mostrando el video alterado que había extraído de la cámara de seguridad del pasillo. Él observó el metraje con una expresión de escepticismo. Frunció el ceño ante el salto de tiempo evidente, ese microsegundo perdido que marcaba la diferencia, pero lo atribuyó a un error común del sistema de grabación viejo. «Estás exhausto, hermano», dijo, con una mirada de genuina preocupación que no me ayudó en absoluto a sentirme comprendido. Me sentí más solo que nunca. Los incidentes con mi reflejo se volvían más agresivos cada noche, casi desafiantes en su descaro. Ya no era solo el movimiento incorrecto, era una mímica burlona, una anticipación de mis propios gestos que helaba la sangre. La voz, esa réplica perfecta de la mía, ahora susurraba mis temores más profundos desde justo detrás de mí. Incluso cuando no había espejos o ventanas reflectantes cerca, podía sentir su aliento frío en la nuca. Me sentía completamente aislado. Nadie creía mi historia, y la entidad crecía en audacia, como un depredador seguro de su presa. La regla era mi única ancla a la cordura, la única defensa que me quedaba. Pero cada vez costaba más seguirla al pie de la letra. Cada parpadeo de luz era una agonía. Mi mente se sentía como un campo de batalla devastado, donde la realidad se retorcía a voluntad de lo desconocido, amenazando con romper mi percepción de todo. La incredulidad de mi colega se sintió como una daga, confirmando mi total aislamiento. La voz burlona ahora se había vuelto una constante, susurrando obscenidades y amenazas veladas justo detrás de mi oreja.
incluso en la aparente seguridad de mi oficina. El aire a mi alrededor se enfriaba notablemente cuando hablaba, dejando un rastro helado en su estela. Mis nervios estaban al límite. Cada sombra un depredador, cada silencio una emboscada. La entidad no solo me atormentaba, sino que me despojaba de mi identidad, de mi confianza, de mí mismo. Esta criatura no solo quería jugar, quería reemplazarme. El siguiente ataque fue más directo y me tomó por sorpresa en el lugar menos esperado. Mi reflejo se movió antes que yo, y para mi horror, las luces no respondieron de inmediato a mi intento desesperado de apagarlas. Estaba en el cuarto de monitoreo de signos vitales, una sala normalmente tranquila y llena de equipos, y me encontraba junto a una ventana grande. Observando mi reflejo contra la oscuridad impenetrable del exterior, su rostro se distorsionó en una mueca maligna y antinatural, abriendo la boca en un grito silencioso que solo mi mente podía escuchar. Corrí hacia el interruptor de la luz, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor frenético. Pero la luz parpadeó violentamente y no se apagó por completo, como si una fuerza invisible la impidiera obedecer. Fue en ese instante de luz intermitente, en ese caos visual, que vi una figura oscura, casi transparente y etérea, justo detrás de mi reflejo. Como un parásito adherido, era un atisbo fugaz, una silueta fantasmal que se desvaneció al segundo intento de apagar la luz. Cuando finalmente cedió el interruptor, la voz, esa voz que era yo y no era yo, se rió con una frialdad gélida y penetrante. «No puedes escapar», dijo con mis propios labios reflejados en el cristal. Una burla cruel, el terror de ver esa forma, esa sombra detrás de la ilusión de mi propio ser, se grabó a fuego en mi memoria. Y supe que el juego había cambiado. La visión de la figura oscura detrás de mi reflejo me había grabado un nuevo nivel de terror, confirmando que no era solo una ilusión óptica o auditiva. El olor a quemado y a ozono se volvió más fuerte después del parpadeo, una prueba olfativa de la perturbación. La voz, ahora más ronca y profunda, resonó con un poder que no había tenido antes. El juego de escondite había terminado, y la entidad había mostrado una parte de su verdadera forma, un indicio de la pesadilla que me esperaba. Este no era un fantasma cualquiera, era una usurpación calculada. La entidad escaló su juego de una manera que no había previsto, utilizando mi propia voz para confundir a otros y aislarme aún más de cualquier posible ayuda. Fue en la recepción de urgencias, durante la quietud tensa del turno nocturno, cuando una enfermera se acercó a mí con el ceño fruncido y me preguntó por qué la había llamado al intercomunicador hacía unos minutos. La miré desconcertado. Le aseguré que no había usado el intercomunicador en horas, que apenas me había movido de mi puesto de seguridad principal. Su expresión de confusión, como si estuviera a punto de acusarme de mentir o de gastarle una broma pesada. Le pedí que revisara los registros del sistema de intercomunicadores, seguro de que allí no habría rastro de mi supuesta llamada. Los registros no mostraban ninguna actividad de mi parte, ni siquiera una señal de que el sistema hubiera sido activado en ese momento. Pero la enfermera insistió, casi con un matiz de reproche, que había escuchado mi voz llamarla por su nombre. Clara y distintiva, no era la primera vez que esto sucedía. Me confesó con una mirada de preocupación. Otros colegas también habían reportado escucharme llamarlos sin motivo. La entidad no solo me atormentaba a mí, ahora estaba sembrando la discordia entre el personal, usando mi propia identidad como un arma silenciosa. Estaba perdiendo el control de mi voz, de mi reputación, de mi propia presencia en el hospital. La confusión de la enfermera era la prueba viviente de la manipulación, una evidencia innegable de que la entidad no se limitaba a mí. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en las implicaciones,
en cómo mi propia voz podía ser usada para sembrar el caos y la desconfianza. Como si la voz aún flotara en el ambiente, la entidad estaba expandiendo su territorio. No solo quería atormentarme, sino también infiltrarse en el mundo exterior, usando mi propia identidad como arma, la línea entre lo real, desesperado por una explicación lógica. Me adentré en los laberínticos archivos médicos del hospital, un lugar olvidado y polvoriento que prometía secretos y viejas historias. Buscaba cualquier mención a fenómenos extraños, a leyendas urbanas y a algo que pudiera dar sentido a mi pesadilla. El polvo se alzaba con cada paso y el aire era rancio, pesado con el olor a papel viejo y moho. En medio de estantes abarrotados de expedientes amarillentos, encontré un viejo espejo, olvidado en un rincón oscuro, cubierto por una capa de polvo que distorsionaba la imagen. Al limpiarlo con mi mano, mi propio reflejo apareció, pero no era normal. Su mano se movió para limpiarse antes que la mía, en un adelanto sutil, casi imperceptible, pero suficiente para activar la regla. Apagué la linterna de mi móvil, sumiéndome en la oscuridad sofocante, el corazón latiéndome con la fuerza de un martillo. Al encenderla de nuevo, el reflejo era el mío, quieto y obediente, pero la voz, esa voz que me conocía tan bien, se rió desde el interior del espejo, con un sonido seco y chirriante, como si el vidrio mismo se estuviera riendo. «Estás solo», susurró la voz, su eco resonando en el vasto silencio del archivo. Una verdad cruel y devastadora. La entidad se deleitaba en mi aislamiento, en mi incapacidad para encontrar ayuda o una explicación. La voz se había vuelto un parásito auditivo, un eco constante de mis propios pensamientos más oscuros y de las advertencias del otro, del polvo de los archivos, antes inerte. Ahora parecía vibrar con una energía latente. El olor a papel viejo y moho se mezcló con un aroma acre a azufre y metal oxidado. Ya no era solo una cuestión de reflejos, era una batalla por mi propia narrativa, por el control de mis palabras y mi percepción del mundo. La entidad no buscaba solo miedo, buscaba apoderarse de mi existencia pieza por pieza. Estaba perdiendo mi propia voz. Volví a la sala de control de cámaras de seguridad, esta vez con una obsesión renovada, buscando no solo los saltos temporales, sino cualquier otra anomalía que la entidad pudiera haber orquestado. Revisé metraje de semanas enteras, mis ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la tensión. Lo encontré, no en el pasado distante, sino en una grabación reciente, de apenas unas horas antes. Capturada en un pasillo poco transitado, el video mostraba mi figura pasando frente a una ventana, pero mi reflejo no aparecía en el cristal. Simplemente no estaba allí. El vidrio estaba vacío, como si yo fuera un fantasma para la cámara. Una ausencia inquietante que desafiaba toda lógica. Rebajé la velocidad de la reproducción a la mínima expresión, fotograma por fotograma, y la imagen no mentía. Mi cuerpo pasaba. La ventana mostraba el pasillo detrás de mí, pero mi reflejo, mi propia imagen, se había desvanecido por completo. La entidad no solo podía manipular mis reflejos y las grabaciones, sino que ahora podía borrarme de la existencia visual, hacerme desaparecer de la realidad capturada por la tecnología. Sentí un miedo frío y paralizante, una sensación de insignificancia absoluta. La cosa me estaba quitando la capacidad de existir, de ser visto, de dejar una huella. Estaba a punto de desaparecer por completo, y nadie se daría cuenta. El monitor mostraba una verdad perturbadora, una burla digital de mi propia realidad, el zumbido de los servidores y el parpadeo de las pantallas, creando una sinfonía de ansiedad.
El aire de la sala de control se sentía pesado, cargado de la electricidad estática de la confrontación. La entidad no solo podía manipular la luz y el sonido, sino también los cimientos de la tecnología, la verdad objetiva de los datos. Esta no era una fuerza paranormal cualquiera. Era un hacker de la realidad, capaz de reescribir lo que yo creía cierto. Mi mundo se estaba desmoronando. La última noche, la entidad se reveló por completo, no como una visión o un sonido, sino como una voz tangible, envolviéndome en la oscuridad de una sala de observación sin ventanas, mis pasos resonando en el silencio. De repente, la voz, mi voz, llenó la habitación desde los altavoces ocultos, pero esta vez no era una burla, era una confesión, fría y calculada. Siempre estuve aquí, dijo con mis propias palabras, observando, aprendiendo, deseando tu reflejo. Tus palabras, tu esencia, son ahora mías. Pronto seré tú, y nadie notará la diferencia, porque ya no existes para el mundo real, solo en este eco, en esta prisión de sombras. Recordarás quién fuiste. Mientras yo vivo tu vida, la regla no te salvó. Solo me dio tiempo para perfeccionar mi copia, para vaciarte por completo. Mira, no hay reflejo para ti ahora, no hay voz, solo un eco, el mío. Un último destello de mi reflejo apareció en la pantalla de seguridad de la sala. Pero no era yo, era mi doble, sonriendo con mis labios, sus ojos brillando con una malicia que nunca fue mía. Luego, la imagen parpadeó y se desvaneció, dejándome a oscuras, sin reflejo, sin voz. Solo el silencio de una existencia robada. La oscuridad de la sala de observación se sentía fría y opresiva, como si el aire mismo me estuviera asfixiando. El zumbido constante de los equipos y la tenue luz de la pantalla eran los únicos testigos de mi agonía. Mientras la voz resonaba en los altavoces con una claridad aterradora, ya no era una amenaza distante. Era una presencia ineludible, un carcelero invisible en mi propia prisión. Cuando llegara, sería más devastadora que cualquier pesadilla. Yo era solo un peón en un juego mucho más grande y cruel. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.